Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo en la Ruta Inmobiliaria en Radio Agricultura, ya saben, Santiago 92,1, Concepción 88.1. Bueno, vamos a seguir conversando y vamos a presentar a nuestro próximo invitado, don Cristian Rodiek. Hola, ¿qué tal? CEO de firma virtual.legal. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar acá. Hola, con Cristian. ustedes. ¿Cómo estás? Rodeado de mujeres, ¿qué te parece? Bendito eres. Excelente. Bueno, antes de seguir conversando, vamos a presentar y vamos a mencionar a nuestros auspiciadores. Sí, si tu departamento está sin arrendatarios, estás perdiendo una valiosa rentabilidad. Deja la administración de tu inversión con Asset Plan y despreocúpate de la vacancia. Conoce más en assetplan.cl. Eso, vamos a seguir con procomercial.com. Compra, venta y arriendo de propiedades, oficinas, locales comerciales. Hoy también puedes encontrar estacionamientos y bodegas en procomercial.com. Y firma virtual.legal. Vamos a estar ahora con su CEO Cristian Rodiek, que está acá, pero si necesitas firmar un documento notarial sin salir de tu casa y ni ir a la notaría, firma virtual.legal. Copia certificada notarial y protocolización notarial con firma electrónica en un solo clic. Firma virtual.legal. Mastermind, agencia de marketing y comunicaciones. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. Mastermind.cl, si quieres ahorrar más de 10 millones en publicidad cada mes y llegar a miles de personas, ya sabes, mastermind.cl. Usted necesita una propiedad en comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, Property Mirador Oriente. Visítenos en propmo.cl con propiedades para venta y arriendo y nos puede contactar para que vendamos su propiedad. Property Mirador Oriente, propmo.cl. Buenísimo, bueno, ya estamos amigos aquí de regreso, ya mencionamos a nuestros auspiciadores y ahora vamos a hablar con don Cristian Rodiek. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado la semana? Muy bien, bueno, se nota que la gente está un poco de vacaciones, pero de esa forma nosotros ayudamos a firmar desde su lugar de vacaciones los trámites y es algo interesante que al menos en nuestro rubro los meses de diciembre, enero, febrero son buenos meses. La gente, hay harto movimiento en arriendo, mudanza. Sí, pues lo hemos estado conversando efectivamente, sobre todo el tema de arriendo, pero ha estado tranquilo, por lo menos no hemos visto noticias de referentes a fraude y yo creo que las personas están tomando su resguardo. Gracias obviamente a la información que entrega firma virtual.legal. Claro, y que entregamos acá en la ruta inmobiliaria. No solamente acá, como dice el Rafa, también hay otras obviamente medios, pero esa es la idea, que se viralice. Hubo un caso de unos argentinos y que vamos a tener que empezar a transmitir en Argentina. Eso. Porque ahí les faltó la información, parece. Sí, los yo creo que efectivamente estafaron. a los extranjeros es donde cae ahí más dura el tema. Bueno, entrando un poco en conversación, hemos estado hablando de regulaciones, de permisologías, de trabas, en pocas palabras. Y yo creo que es importante hablar solamente de la tecnología y de cómo efectivamente en el ciclo inmobiliario cada vez más se pierde el tiempo en procesos de firma. ¿Qué nos puedes decir ahí, Cristian, según tu expertise? Sí, bueno, que hasta hoy en día aún hay muchas empresas, personas que firman sus trámites, sea privados, públicos, de manera obviamente presencial. Los públicos, recordemos que aquí hablamos, los públicos son por ejemplo la compra de venta de una propiedad, la escritura pública, el testamento, que por ley aún siguen siendo presenciales, pero aquí también existe la opción de hacerlo a domicilio si la persona no puede o no quiere movilizarse porque está por ejemplo en casa de adulto mayor, está hospitalizado, entonces existe la opción de hacerlo a domicilio y coordinamos eso a domicilio. Y por otra parte tenemos los documentos privados, que son típicamente el arriendo, el contrato de administración, el salvoconducto de mudanza y la promesa de compra-venta, y efectivamente eso se puede hacer online. Sin embargo, aún hay muchas empresas que gestionan esto de manera presencial y ahí en general las inmobiliarias tienen de hecho una dificultad porque al firmar esto presencialmente la persona que firma la promesa en el fondo tarda más en llegar y coordinar esa firma y por ende ahí también la inmobiliaria, por ejemplo, tiene la desventaja de eventualmente perder el negocio, ¿no? Porque recordemos que normalmente la inmobiliaria hace como una reserva, la persona paga un cierto monto para reservar, pero de ahí faltan varios días, muchas veces 10 días más o menos para firmar la promesa, mientras que si lo haces online, en el fondo lo podrías hacer en el instante o claro, no sé, con todos los datos, tal vez, no sé, 24 horas después, y de esta forma
se aseguran ambos que la propiedad queda en el fondo formalmente reservada a través de la promesa. Y ahí hay una oportunidad de mejora aún mucho para las empresas, las inmobiliarias. Yo creo que ahí, bueno, la industria inmobiliaria un poco se ha quedado un poco atrás en ese aspecto. Yo creo que la tecnología aún no ha llegado. Obviamente hay inmobiliarias que lo están haciendo y bueno, los felicitamos. Pero yo creo que también está el sesgo de que la firma electrónica tiene la misma validez legal que la firma tradicional. Yo creo que eso es importante decirle a nuestros auditores, para que le pierdan el miedo, yo creo. De repente cuando como que necesita la persona ir el y papel. firmar el papel. Y eso de repente hay que sacar es ese una sesgo. cosa media cultural, sobre todo para la gente mayor. Sí, es un tema, lo que mencionas, Carmen Paz, es efectivamente un tema bastante cultural. Es como la costumbre. Nosotros, el ser humano, es un ser de costumbre y salir de esa costumbre cuesta. Y efectivamente en Chile tenemos una ley de firma electrónica, la ley 19.799 del año 2002. Es decir, estamos hablando de una ley que tiene 24 años. Claro. Y en el fondo dice todo lo que firmamos digitalmente de una u otra forma tiene la misma validez como una firma sobre papel. Y firma digital hay como una amplitud, una gama de qué es una firma digital. Una firma digital es incluso la confirmación por correo electrónico, es un audio que, por ejemplo, muchas veces los bancos lo usan, te llaman por una promoción, un avance a la tarjeta de crédito, ahí en el fondo el contrato se firma con un audio. Claro. Sí, al aceptar por el audio uno está, créditos, de hecho, entre comillas, firmando un contrato. Y eso es la firma electrónica, efectivamente. Entonces hay una amplitud de gama ahí y diferentes niveles de seguridad, efectivamente. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es combinar una firma electrónica simple o avanzada con el servicio notarial. Las notarías que trabajamos son aliados nuestros, proveedores nuestros, y ofrecen a través de nosotros lo que es eventualmente la protocolización notarial o la autorización notarial de firma, porque notaría no es igual a notaría. Es decir, en lo que ofrece la notaría hay también una gama de niveles de seguridad o aplicaciones. Eso te iba a decir. Diferenciaciones. Por ejemplo, tenemos por un lado lo más seguro es la firma por escritura pública, y por otra parte, cuando por tú ejemplo, vas presencialmente y firmas en la notaría. Efectivamente, eso tiene que ser y pones la huella y la firma, y es una escritura pública, por ejemplo, ¿no? Y eso es, dentro de lo que ofrecemos acá en Chile, es lo más seguro que existe. Cristian, para los que nos escuchan y tienen, por ejemplo, pequeñas o medianas empresas, emprendimientos, o también empresas ya más grandes, ¿ustedes qué, beneficios le dan a una empresa que está, por ejemplo, partiendo, pero que está en el fondo a lo mejor firmando muchos contratos? Hay ciertos descuentos especiales por el hecho de que puedan trabajar con usted. ¿Cómo es esa parte? ¿Qué beneficio, más allá, digamos, del ahorro de tiempo para los firmantes, qué beneficios pueden haber para las empresas que sean en el fondo empresas que quieran modernizarse y partir con todos sus documentos con firma digital? Darle el beneficio al cliente. Claro. Sí, excelente pregunta. Lo que ahí hacemos es, recordemos que en firma virtual, a diferencia de muchas empresas, que ahí Eduardo Mirelli interrumpió, pero ya sigamos. Nos desconcentró. Claro. Nosotros en firma virtual, a diferencia de otras empresas, no vendemos paquetes de firma. Es decir, hay empresas que venden, por ejemplo, paquetes de firma electrónica avanzada, no sé, 100 firmas, 200 firmas al mes. O por un periodo de tiempo. Correcto, 1 año, 2 años, 3 años. Nosotros nacimos de la necesidad de como el servicio notarial, entonces lo seguimos manteniendo, y aquí vendemos el servicio por trámite. Por ende, el primer beneficio para las empresas o las personas es que no tienen ningún costo fijo, solo pagan lo que usan. Entonces, sobre todo en el mundo inmobiliario, tener costo fijo es una desventaja. Entonces, totalmente. Mantenemos esa lógica de que es por trámite. Lo segundo es que si es una empresa que frecuentemente gestiona trámites, le damos un descuento. Entonces, damos ahí descuento hasta un 25% sobre el valor lista, y también damos la posibilidad de pagar, dependiendo también obviamente de en el fondo de la credibilidad de la empresa y las condiciones financieras, también la posibilidad de postpago. Entonces la empresa nos puede pagar mes vencido. Todos los contratos que se hayan firmado. Entonces, por ejemplo, ahora a principios de febrero estarían pagando todo lo que se hicieron durante enero. Entonces, por ejemplo, a las inmobiliarias le damos ese beneficio, porque no queremos que tengan un costo fijo, sino que sea contra resultado. Oye, definitivamente yo creo que es súper importante dejar en claro que la tecnología hoy día puede ser parte de la solución, sobre todo en la industria inmobiliaria y sobre todo para los clientes hoy día que
como tú mismo dijiste, Cristian, muchas veces no tienen la posibilidad de salir de su casa, adultos mayores, etcétera, y obviamente la idea es siempre destrabar y hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, y que sepan que no tienen, o sea, que para cualquier, obviamente, cualquier cosa que quieran hacer relacionado con la notaría, hay mucho que hacer en firmavirtual.legal, ¿no es cierto? No solamente la parte inmobiliaria, sino que también en mudanzas y en otros temas. No, y pensaba también en el tema de las vacaciones, porque siempre sentamos el tema de las vacaciones en enero y febrero, un poco lo que son los contratos de arriendo. Volviendo a lo que decías tú, la ventaja que significa que tú puedes cerrar el negocio con tu cliente en enero o en febrero, aunque tu cliente esté en la playa o en el norte o en el sur, porque en el fondo si no se genera como que se interrumpe todo, se paraliza todo. Yo creo que estos sistemas digitales como los de firma virtual te permiten no interrumpir, sino que seguir funcionando, seguir con el flujo del negocio a través de la firma digital, que van a poder firmar y seguir adelante con el negocio, aunque estén en Arica, en Iquique o en Punta Arenas. Claramente eso es también uno de los beneficios, en el fondo, de mantenerlo, como tú dices, la continuidad operativa de los negocios, de los trámites, y claro, es aparte de la comodidad o de la calidad de vida, del ahorro de tiempo, también un tremendo beneficio para las personas y empresas. Oye, y un poco hablando también de todo el tema, a ver, ¿qué es lo que yo creo que me gustaría saber un poco? ¿Qué cosas siguen pasando hoy en Chile en cuanto a la firma digital, y qué no debería pasar el 2026? ¿Para dónde deberíamos ir? ¿Para dónde debería apuntar toda la parte tecnológica y obviamente la firma virtual? Aquí hay algo que yo trato siempre como de repetir, es que la tecnología debe estar en favor o al servicio de las personas. Finalmente no sirve tener tecnología solo por tener tecnología y porque es con inteligencia artificial y porque esta tecnología, sino tiene que tener como cumplir un sentido. Y creo que ahí es donde en general muchas empresas tecnológicas tal vez fallan en demostrar cuál es el beneficio real de este servicio digital. Y en nuestro caso siempre tratamos o hablamos de eso, que en el fondo tenemos aquí en Chile aún, o en general también en Latinoamérica, somos bastante conservadores en lo que es los documentos, y sobre todo en el rubro inmobiliario, que el rubro inmobiliario también es muy conservador en su demasiado forma. Es que es ladrillo, ¿no? Entonces es muy estático y es muy estructural. Y en ese sentido, no es solo que el tema inmobiliario por parte de las empresas requiere un poco más de innovación, sino también estamos hablando de Chile como país, el Estado, que necesitamos un poco cambiar o mover esa cultura que tenemos de decir, ok, yo tengo que firmar en papel porque eso es seguro, o que tengo que ir a la notaría, o que tengo que hacer algo presencial. Entonces hoy en día lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos las compras en el supermercado, cuando pedimos un taxi, hoy en día ya usamos otras soluciones. Y así lo hacemos diariamente. Y así nosotros, que estamos en el nicho de los trámites, buscamos obviamente apoyar en ese sentido, finalmente, la comodidad de las personas, ¿no? Que tiene que estar al servicio de las personas y que tiene que tener ese sentido de la comodidad, del ahorro de tiempo, ahorro de dinero, más seguro. Entonces creo que hablando de 2026, en general todas las empresas deberíamos tratar de apuntar a prestar un servicio más cómodo finalmente para los clientes. Ahí la pregunta de la Andrea, Cristian, me recordó una situación que yo creo que se repite mucho y que de hecho yo te pedí asesoría a ti y finalmente anduvo bien y resultó bien. Pero, por ejemplo, para un trámite que era totalmente online, de una inscripción, a lo mismo, me pedían, en el fondo, que yo tenía que hacer una declaración jurada de que era una buena persona, es decir, que no había tenido ningún problema, de varios temas, digamos, económicos. Entonces, tenía que hacer esta declaración jurada y decía ante notario. Y te acuerdas que Cristian, que dudamos si acaso se iba a aceptar. Cristian me dijo, si es que no lo aceptan esta declaración jurada, nosotros te devolvemos el importe, porque en ese caso, bueno, finalmente la aceptaron. Pero fíjate que en esos pequeños detalles, cuando en una institución, que a veces sin darse cuenta, ponen declaración jurada ante notario, sí, en vez de que sea firmada notarial, porque si fuera firmada notarial, tú la podrías hacer online, porque además es una declaración que yo estoy haciendo, jurada, por lo tanto el notario simplemente verifica mi firma, pero él no puede dar constancia
constancia de que yo soy una buena persona. Claro, Suerte igual lo puedo hacer hoy yo día eso. hay tecnologías igual, o sea, como mismo hablamos de la banca, o sea, hoy día tenemos la clave única, o sea, ¿qué más seguro que eso? Yo creo que de verdad están las herramientas para que se pueda hacer más tecnológico De todo. todas maneras, pero por ejemplo, en las declaraciones juradas no tiene ningún sentido que una declaración jurada tenga que ser ante notario y no pueda ser en el fondo solamente en estos trámites que dicen verificada ante la notario, hay por ley, hay solo un trámite que efectivamente es ante notario. la escritura pública. La escritura La pública, pública. pero esa es en notaría efectivamente. Pero y el testamento. y a eso iba. El testamento efectivamente lo firmas frente al notario, porque el notario tiene que leerte el testamento. Correcto. Yo lo sé porque yo lo hice una vez, entonces tienes que estar ahí con los testigos. Los testigos. Y esa firma, ese documento es el único donde efectivamente El está la notario tiene que obligación, estar ahí. debe estar ahí, porque incluso la escritura pública en general dice ante notario, pero en la práctica no es ante notario, es No, porque ante la un firmas en funcionario. una salita. Y ante un funcionario de la Sí, notaría. sí. Entonces, ahí entramos, tal vez eso para otro Para un programa. próximo Así es, programa. sí, de todas maneras tenemos que los conversar. riesgos de fraude por hacer incluso ante notario, en realidad que es ante el funcionario. Entonces, ahí hemos tenido en los medios, sabemos que han habido casos de notarías donde funcionarios se han hecho colusión con empresas o personas fraudulentas y claro, eso puede pasar porque yo involucro al funcionario en ese... Cosa que Bueno. digitalmente no podría pasar. No, claro. O sea, que es mucho más Eso- objetivo y transparente. Por al eso final. iba que efectivamente hoy día hay soluciones que se pueden hacer y que se pueden optar de todas maneras para este 2026, ir digitalizando y haciendo un poco más tecnológico todos los procesos. Bueno, tenemos que despedirnos, el tiempo pasó, la verdad que muy interesante como siempre, Cristian. Un Gracias, gusto Andrea. que hayas estado en el programa y bueno, vamos a ir a la última pausa comercial, ya volvemos, nos vemos nuevamente en la Ruta Inmobiliaria en un ratito.